Una novela romántica sobre hombres lobo, escrita por Lillian Gerard. Prólogo. Mi manada me mató. Se suponía que eran mi familia, que debían protegerme. Pero me sacrificaron para salvar sus vidas porque no había nadie que me defendiera, nadie que me protegiera. Se aprovecharon de una huérfana cuyos padres habían muerto hacía unos años. El día que morí, lo último que recuerdo antes de morir fue el olor. No el dolor, ni el miedo, aunque ambos estaban ahí, agudos y abrumadores, sino el olor, a piedra húmeda y salvia quemada, y mi propio terror, acre y amargo en la parte posterior de mi garganta. Tenía 10 años el día que mi manada me sacrificó para salvarse. 10 años cuando me ataron las muñecas con una cuerda de cáñamo áspera que me cortaba la piel. Cuando me llevaron a la montaña sagrada en la oscuridad, con sus antorchas proyectando sombras que parecían monstruos. Cuando me acostaron en la piedra del altar, fría, tan fría bajo mi espalda, y pronunciaron palabras que no entendí. Recuerdo haber llorado por mi madre, aunque llevaba muerta 4 años. Recuerdo al hijo del Alfa, Derek, de 15 años, con ojos bondadosos, tratando de detenerlo. Su padre lo golpeó tan fuerte que cayó, diciéndole que era necesario. Que una vida para salvar a 500 era misericordia, no asesinato. Recuerdo haber comprendido en ese horrible momento de lucidez que viene justo antes del final, que iba a morir y que nadie vendría a salvarme. Recuerdo el cuchillo. Me llamo Ren Ashwood y soy la chica a la que mataron para apaciguar una maldición. La diosa de la luna me trajo de vuelta, no como la huérfana Omega asustada a la que habían abandonado, sino como algo que nunca podrían haber imaginado. Esta es la historia de cómo morí a los 10 años y cómo regresé a los 17 para enfrentarme a la manada que me asesinó. Pero más que eso, esta es la historia de Derek, el chico que intentó salvarme y fracasó. El hombre que ha estado atormentado por ese fracaso cada día desde entonces. El alfa que nunca tomó una pareja porque su corazón pertenecía a una chica muerta. Esta es la historia de cómo la muerte no pudo matar el amor. Y de cómo, a veces, las personas más destrozadas son las únicas que pueden curarse unas a otras. Déjame llevarte al principio, al día en que aprendí que ser un don nadie significa que eres prescindible. A mi último cumpleaños, al día en que cumplí 10 años. Capítulo 1. El huérfano. Me desperté el día de mi 10º cumpleaños con el sonido de unas campanas. No eran campanas alegres, ni campanas de celebración, sino campanas de alarma, las que anunciaban que se avecinaba un peligro. Me senté rápidamente en mi catre, un colchón fino en el suelo de las dependencias del servicio, donde la manada mantenía a los huérfanos y a los lobos no deseados. 6 de nosotros apretujados en una habitación pensada para 2, durmiendo en el suelo, compartiendo mantas raídas. ¿Qué pasa?, susurró Clara desde su catre, frente al mío. Tenía 12 años. Era una omega como yo, pero al menos tenía una tía que a veces le enviaba comida. Yo no tenía a nadie. No lo sé, respondí. Pero estaba mintiendo. Sí lo sabía. O al menos tenía una terrible sensación en el estómago que me decía que algo malo estaba a punto de suceder. La puerta se abrió de golpe. La anciana Freya estaba allí, con el rostro duro como el altar de piedra de la montaña sagrada. Detrás de ella, 2 guerreros de la manada. Ren Ashwood, dijo con voz monótona, desprovista de cualquier calidez. Ven con nosotros. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué? ¿Qué había hecho ahora? Los guerreros me agarraron antes de que pudiera protestar. Sus manos eran ásperas sobre mis delgados brazos. Era pequeño para mi edad. Todos los huérfanos lo eran por no recibir suficiente comida. Y me levantaron como si no pesara nada. No, esperen. No hice nada malo. Me retorcí tratando de liberarme. Mis pies descalzos pateaban inútilmente. Por favor, me portaré bien. Prometo que... Esto no es un castigo, niña, dijo la anciana Freya, aunque su tono sugería lo contrario. Es un honor. Has sido elegida. ¿Elegida? La palabra me heló las venas. El mes pasado habían reunido a todos los niños omega huérfanos de la manada. Éramos 11, y la anciana Freya había caminado entre nosotros, tocándonos la frente
y murmurando palabras en la lengua antigua. Estaba eligiendo. Yo esperaba desesperadamente que no me eligiera a mí, que tal vez eligiera a otra persona, a alguien más fuerte, a alguien. Pero lo sabía. Incluso entonces sabía que sería yo, porque yo era la más prescindible, la más insignificante. Mis padres habían muerto cuando yo tenía 6 años, asesinados por renegados durante una patrulla fronteriza. La manada me acogió porque era lo que las manadas hacían legalmente, pero se aseguraron de que me ganara el sustento. Desde los 6 hasta los 10 años, trabajé, fregué suelos, acarreé agua, serví comidas a lobos que nunca me miraban, que nunca supieron mi nombre. Era un fantasma en mi propia manada. El sacrificio perfecto. Me arrastraron por la casa de la manada y vi a otros lobos mirando desde las puertas. Algunos apartaban la mirada, otros parecían tristes. Ninguno lo detuvo. En el gran salón, Alpha Magnus estaba sentado en su trono de madera tallada. Era un hombre grande, con canas entremezcladas en su cabello oscuro, y ojos duros y fríos. A su lado estaba su hijo, Derek. Tenía 15 años, era alto para su edad, con cabello negro y unos inusuales ojos grises que siempre parecían tristes. Era amable conmigo, uno de los únicos lobos que lo era. A veces me pasaba comida extra de la mesa del Alfa. Una vez me dio su capa cuando me encontró temblando bajo la lluvia. Era bueno, y en ese momento parecía horrorizado. «Padre, por favor», decía Derek con voz desesperada. «Tiene que haber otra manera. Solo es una niña. Es la Omega». El Alfa Magnus lo interrumpió. «Huérfana, sin familia que se oponga, sin habilidades especiales, débil. Es perfecta para el ritual. La maldición se puede apaciguar de otra manera. Podemos ofrecer, han muerto lobos». Derek, la voz del Alfa era dura. 12 en el último mes. La maldición se está acelerando. La visión de la anciana Freya era clara. Solo el sacrificio de una niña Omega inocente satisfará el antiguo pacto y romperá la maldición. ¿Quieres que deje que toda la manada perezca para salvar a una huérfana sin valor? Sin valor. La palabra me golpeó como un golpe físico. Siempre había sabido que eso era lo que pensaban de mí. Pero oírlo decir en voz alta al propio Alfa hizo que algo dentro de mí se rompiera. «Ella no es sin valor», dijo Derek, y su voz temblaba de rabia. «Es una persona. Se llama Ren. Le gusta dibujar en la tierra cuando cree que nadie la ve. Tararea mientras trabaja. Es valiente y amable y merece vivir. Se había fijado en mí. Todas esas cosas que creía que nadie veía. Él las había visto. Las lágrimas me quemaban los ojos. Tu sentimentalismo no te servirá como Alfa», dijo Magnus con frialdad. «Algún día tendrás que tomar decisiones difíciles para proteger a la manada. Esta es una de ellas. La chica morirá esta noche a medianoche en la montaña sagrada. La maldición se romperá. La manada se salvará. Y eso será todo». «No». Derek se acercó a mí, pero los guerreros lo bloquearon. «No puedes hacerlo. No te lo permitiré. No tienes elección, hijo. Yo tampoco. La supervivencia de la manada es lo primero. Siempre». Magnus asintió a los guerreros. «Llevadla a la cámara de preparación». La anciana Freya realizó el ritual de purificación. A medianoche subimos a la montaña. Empezaron a arrastrarme. Miré atrás a Derek. Estaba luchando contra los guerreros que lo sujetaban, con el rostro retorcido por la angustia, y nuestras miradas se cruzaron. «Lo siento», articuló con los labios. «Lo siento mucho». Entonces me llevaron a una esquina y él desapareció. Capítulo 2. Preparación. La sala de preparación era una pequeña habitación de piedra debajo de la casa de la manada. Fría, oscura, salvo por las velas. Olía a salvia y a miedo. La anciana Freya estaba allí junto con 2 mujeres Omega mayores cuya tarea era prepararme para el ritual. Me quitaron el vestido raído y me pusieron un vestido ceremonial blanco, tela suave, más bonita que cualquier otra cosa que hubiera llevado nunca. Hubiera sido precioso si no fuera un sudario. «¿Por qué yo?», le pregunté a la anciana Freya con voz débil. «¿Qué he hecho mal?» «No has hecho nada malo, niña.
respondió sin crueldad, lo que de alguna manera lo empeoró. Simplemente naciste en el momento adecuado, con la designación adecuada y con la capacidad de sacrificio adecuada. La antigua maldición requiere un sacrificio específico: inocente, joven, omega, huérfana. Tú cumples todos los requisitos. Pero no quiero morir, susurré. Ninguno de nosotros quiere morir, dijo Freya. Pero a veces la muerte tiene un propósito mayor. Tu muerte salvará 500 vidas, madres, niños, guerreros. Tu sacrificio será recordado, honrado. No quiero ser honrada, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Quiero vivir, quiero crecer, quiero... Mi voz se quebró. Quiero que alguien me quiera. La expresión de Freya vaciló. Por un momento vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos, pero luego desapareció. La diosa te amará, dijo en voz baja. En la muerte conocerás la paz, más paz de la que jamás has conocido en esta vida. Probablemente tenía razón en eso. Mi vida había sido suelos fríos, estómagos vacíos y una soledad tan profunda que parecía ahogarme. Pero aún así no quería que terminara. Pintaron símbolos en mi piel con ceniza mezclada con hierbas. Me lavaron el pelo con agua sagrada y me ataron las muñecas con la cuerda de cáñamo que me sujetaría al altar. Durante todo ese tiempo lloré en silencio porque hacía años que me habían quitado la capacidad de llorar en voz alta a golpes. Pero las lágrimas no cesaban. Quería a mi madre. La quería tanto que me dolía más que cualquier dolor físico. Solía cantarme antes de que los bandidos la mataran, antes de que me quedara huérfana, antes de aprender lo que significaba no ser nadie. Intenté recordar las canciones, intenté oír su voz en mi cabeza, pero lo único que oía era mi propia respiración entrecortada y el sonido de la anciana Freya recitando oraciones de preparación. El tiempo pasaba de forma extraña, demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Las velas se consumieron. El sol se puso fuera. Y entonces, a medianoche, los guerreros vinieron a por mí. Capítulo 3. La montaña. Me llevaron a la montaña sagrada en una procesión iluminada por antorchas. Alfa Magnus iba delante. Luego la anciana Freya, luego yo, con un guerrero a cada lado sujetándome los brazos atados. Detrás de nosotros, toda la manada nos seguía, 500 lobos en silencio, salvo por el sonido de sus patas sobre la piedra y mis propios sollozos silenciosos. Esto estaba destinado a ser presenciado. Mi muerte sería un recuerdo para la manada, algo de lo que hablarían durante generaciones. ¿Recuerdas cuando sacrificamos al pequeño Ren Ashwood para romper la maldición? Sería una historia, no una persona. Una advertencia o un momento de la historia de la manada, pero no alguien importante. El camino de la montaña era empinado. Mis pies, descalzos porque así lo exigía el ritual, se cortaron y sangraron en cuestión de minutos. Pero no nos detuvimos. No podíamos detenernos. La maldición no esperaría. A mitad de camino, oí un alboroto detrás de nosotros. «Déjame pasar, padre. Por favor, Derek». Se abría paso entre la multitud, tratando de llegar al frente, tratando de llegar a mí. El Alfa Magnus se detuvo y se volvió. «Derek, no es el momento. No puedes hacerlo». La voz de Derek se quebró. «Tiene que haber otra manera. No lo hemos intentado todo. Podríamos». «¿Qué?», rugió Magnus. «¿Qué otra opción ves, muchacho? 12 han muerto, más están muriendo. Los videntes lo han confirmado. Solo este sacrificio funcionará. Solo su sangre en ese altar romperá el antiguo pacto. ¿Condenarías a nuestro pueblo para salvar a una niña? Ella es inocente. También lo son los niños que morirán si la maldición continúa». Magnus agarró con fuerza el hombro de Derek. «Sé que esto es difícil. Sé que parece incorrecto, pero el liderazgo requiere sacrificio. A veces debemos elegir el mal menor. Su vida por 500. Esa es la elección y yo la he tomado». «Entonces eres un monstruo», dijo Derek, con lágrimas corriendo por su rostro. Magnus lo golpeó. No fue una bofetada, fue un puñetazo que envió a Derek a rodar por el camino de piedra.
La sangre brotaba de su labio partido. Aprenderás a respetar, dijo Magnus con frialdad, y aprenderás que los sentimientos no tienen cabida en el corazón de un alfa. Ahora muévete o te ataré junto al sacrificio. Derrick se levantó lentamente, tambaleándose. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Vi mi propia impotencia reflejada en su rostro. Quería salvarme, pero era un niño y su padre era el alfa, y ninguno de los dos podía hacer nada. Lo siento, susurré, aunque él no podía oírme desde esa distancia. No es culpa tuya. Llegamos a la cima cuando la luna llena se elevaba sobre el pico de la montaña. Allí estaba el altar, una piedra antigua tallada con símbolos que no entendía. Manchas oscuras marcaban su superficie, sangre seca de otros sacrificios, otros niños que habían muerto en esa piedra. Empecé a temblar incontrolablemente. Por favor, supliqué, aunque ya no sabía a quién le estaba suplicando. Al alfa, a la diosa, a cualquiera que pudiera escucharme. Por favor, no quiero morir. Por favor, recuéstala, ordenó Magnus. Los guerreros me empujaron al altar. La piedra estaba tan fría que me quemaba. Me estiraron los brazos por encima de la cabeza y ataron las cuerdas a unos anillos de hierro incrustados en la piedra. Tiré contra ellos, presa del pánico, mi mente infantil comprendiendo por fin que aquello era real. Estaba sucediendo. Iba a morir. Mamá, sollocé. Mamá, por favor. Mamá, tengo miedo. Pero mamá estaba muerta. Llevaba muerta 4 años y yo estaba sola. La anciana Freya comenzó a cantar en la lengua antigua. La manada formó un círculo alrededor del altar y el Alfa Magnus sacó el cuchillo ceremonial. Era hermoso de una manera terrible. El mango de la hoja plateada estaba tallado en piedra lunar, antiguo y sagrado. El cuchillo que me mataría. Espera, dijo una voz. Derrick se tambaleó hacia adelante, con la sangre aún goteando de su labio. Al menos su voz se quebró. Al menos déjame despedirme. Por favor, padre, por favor. Magnus dudó, luego asintió secamente. 1 minuto. Derrick se acercó al altar, se arrodilló a su lado para que su cara quedara a la altura de la mía. Lo siento, susurró. Lo intenté. Juro que lo intenté. Llevo semanas intentando hacerle cambiar de opinión. Pero lo sé, le susurré. No pasa nada. Sí que pasa. Nada de esto está bien. Te mereces vivir. Te mereces crecer y ser feliz. Y ahora lloraba abiertamente. Te lo mereces todo. Y yo te he fallado. Eres el único que me ha visto tal y como soy. Se lo dije. Mi voz era sorprendentemente firme ahora. Quizás había llorado tanto que ya no me quedaban lágrimas. El único que fue amable. Eso importa. Tú importas. Tú también, dijo con vehemencia. Tu vida importa, Ren. No te olvidaré. Juro que recordaré que exististe. Recordaré tu nombre. Gracias, susurré. Me tocó la mejilla con delicadeza y a pesar del terror, lo sentí. Una pequeña chispa, una conexión, algo que decía, no estás sola. Tiempo, dijo Magnus. Derrick se puso de pie, dio un paso atrás, con el rostro destrozado. El canto de la anciana Freya se hizo más fuerte. Magnus levantó el cuchillo y yo cerré los ojos. Lo último que recuerdo es pensar, así es como termina. Sola en un altar de piedra, rodeada de gente que nunca me quiso, muriendo para salvar a gente a la que nunca le importé. El cuchillo cayó. Sentí la hoja atravesar mi pecho. Sentí que mi corazón se detenía. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Y luego luz, no la luz de la muerte, pacífica y acogedora. Era ira, luz plateada ardiente, furiosa e increíblemente brillante. Lo último que oí antes de que todo se oscureciera fue una voz antigua, poderosa y absolutamente furiosa. ¿Qué has hecho? Capítulo 4. Muerte y divinidad. Me desperté sin estar muerto. Esa fue la primera sorpresa. La segunda sorpresa fue el lugar donde desperté. No estaba en la montaña ni en el altar, sino en otro lugar completamente distinto. Un lugar que no existía en el mundo normal. Estaba tumbado sobre algo blando, hierba, pero era plateada y brillaba débilmente con su propia luz. Por encima de mí,
Las estrellas giraban formando patrones que no tenían sentido, constelaciones que se formaban y reformaban como seres vivos. Y la luna era enorme, increíblemente enorme, parecía tan cerca que se podía tocar. Colgaba en un cielo que era, de alguna manera, noche y día a la vez. Hola, pequeña. Me senté rápidamente, llevando la mano al pecho, donde había estado el cuchillo. No había ninguna herida, ni sangre, solo mi vestido ceremonial blanco, limpio y entero. Una mujer estaba de pie ante mí. No, no era una mujer. Era algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. Era alta y etérea, con el pelo plateado como la luz de la luna y los ojos profundos como el cielo nocturno. Llevaba una túnica que parecía estar hecha de la propia luz de las estrellas, fluida y cambiante como el agua. Supe inmediatamente quién era. Todos los lobos conocían las historias. La diosa de la luna. Debería haberme inclinado, debería haber mostrado respeto, pero tenía 10 años y acababan de asesinarme. Así que, en lugar de eso, dije, ¿estoy muerta? Sí, respondió ella con dulzura. Y no, eso no tiene sentido. La mayoría de las cosas relacionadas con la muerte no lo tienen, niño. Moriste. Tu corazón se detuvo. Tu alma abandonó tu cuerpo. En el mundo mortal estás muerto. Pero entonces señaló el paisaje imposible que nos rodeaba. Aquí estás muy vivo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué estoy aquí? No soy nadie, solo una huérfana a la que mataron. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo interferiría? La expresión de la diosa se endureció, porque lo que te hicieron fue una abominación, una perversión de todo lo sagrado. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras asesinan a niños en mi nombre. La maldición, no había ninguna maldición, dijo, y su voz resonó con ira. No del tipo que ellos pensaban. La maldición que mató a tu manada fue una enfermedad, una dolencia que se podría haber curado con la medicina y los cuidados adecuados. Pero tu alfa era perezoso. Tus videntes eran corruptos. Querían una respuesta fácil, una solución rápida. Así que inventaron una profecía que requería un sacrificio. Se convencieron a sí mismos de que era la voluntad divina. Hicieron que el asesinato pareciera noble. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No había ninguna maldición. Morí por nada. Me mataron sin motivo. Susurré. Te mataron porque les convenía, dijo la diosa, ahora con voz más suave. Porque no eras nadie. Porque el sacrificio es más fácil cuando la víctima no le importa a nadie. Porque se arrodilló a mi lado y me acarició la mejilla con la mano. Porque el mundo está lleno de gente que sacrificaría a los inocentes para salvarse a sí mismos. Y eso es algo que no puedo tolerar. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté. ¿Me quedo aquí? Eso depende. Depende de ti. Depende de mí. Puedo ofrecerte paz, niña. Descanso eterno. No más dolor. No más soledad. No más sufrimiento. Dormirías en mis brazos hasta que las estrellas se apagaran. Solo conocerías el amor, el consuelo y el sentido de pertenencia. Muchas almas eligen ese camino. Y después de lo que has soportado, te lo has ganado. Sonaba maravilloso. Después de 10 años de suelos fríos, estómagos vacíos y falta de amor, la paz eterna me parecía el mayor regalo imaginable. Pero algo en mí dudaba. ¿O pregunté? La diosa sonrió, triste pero orgullosa. ¿O podrías volver cambiado, más fuerte, con mi bendición y mi poder? Podrías volver a la manada que te mató y mostrarles lo que desperdiciaron. Podrías convertirte en lo que más temían. Un omega con autoridad divina. Un don nadie que se convierte en todo. El lobo más débil se convierte en el más fuerte. ¿Por qué haría eso? Pregunté. Me odian, me mataron. ¿Por qué volvería? Porque matarán a otros, dijo la diosa en voz baja. Porque este no fue el primer sacrificio que hicieron, no será el último. Porque los sistemas construidos sobre la crueldad se perpetúan hasta que alguien lo suficientemente fuerte los rompe. Y porque sus ojos sostuvieron los míos. Porque hay un chico ahí abajo que intentó salvarte, que se está ahogando en la culpa por haber fallado, que merece saber que su bondad importó, que tú viviste. Derek está sufriendo, dije, terriblemente.
confirmó la diosa. Ha estado en tu tumba todos los días. No ha comido. Apenas habla. Su padre está furioso con él por llorar la muerte de un Omega prescindible. Pero a Derek no le importa. Te amaba a su manera. Un amor inocente, puro, y llevará tu muerte consigo el resto de su vida, a menos que tú le demuestres lo contrario. ¿Cuánto tiempo tendría que quedarme aquí si decidiera volver? 7 años, dijo ella. 7 años para entrenarte, para enseñarte lo que significa ejercer el poder divino, para hacerte lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a ellos. Volverás a los 17 años, todavía joven, pero lo suficientemente mayor como para desafiar al sistema que te destruyó, lo suficientemente mayor como para hacerles arrodillarse. 7 años. 7 años lejos de todo, de todos los que había conocido. Pero, ¿qué había conocido realmente? El frío, el hambre y la soledad. Al menos aquí, la diosa era amable. Aquí yo no era nadie. Si vuelvo, dije lentamente, ¿podré salvar a otros de tener más sacrificios? Sí. ¿Podré hacerles comprender que lo que hicieron estuvo mal? Si eres lo suficientemente fuerte, si eres lo suficientemente sabio, si eres lo suficientemente misericordioso como para enseñar en lugar de simplemente castigar. Misericordioso después de que me mataran, eso parecía imposible. Pero entonces pensé en el rostro de Derek, las lágrimas, la angustia genuina. No todos en esa manada querían verme muerto. Algunos simplemente tenían demasiado miedo para detenerlo. De acuerdo, dije, volveré dentro de 7 años. Pero miré a la diosa. No quiero ser como ellos. No quiero convertirme en cruel porque ellos fueron crueles conmigo. ¿Puedes ayudarme con eso? ¿Puedes enseñarme a ser fuerte pero no malvada? La diosa me abrazó. Por primera vez en 4 años, desde que murió mi madre, me sentí completamente a salvo. Oh, pequeña, susurró, ya eres más fuerte de lo que ellas jamás podrán ser, porque entiendes algo que ellas no entienden. La verdadera fuerza no tiene que ver con el dominio. Tiene que ver con elegir la misericordia cuando tienes todo el derecho a elegir la venganza. Te enseñaré el poder, sí, pero lo más importante es que te enseñaré la sabiduría. Y cuando regreses, no serás un monstruo. ¿Qué seré? Ella sonrió. Su reina. Capítulo 5. El tiempo transcurría de forma diferente en el reino de la diosa. Pasaron 7 años, pero parecieron un instante y una eternidad a la vez. Los días no tenían ningún significado real cuando el sol nunca salía ni se ponía por completo. Pero aprendí, crecí, me convertí en algo nuevo. La diosa me enseñó todo. Me enseñó la historia de los lobos. La historia real, no la versión edulcorada que enseñaban las manadas. Sobre cómo las reinas lunas solían gobernar junto a los alfas, proporcionando equilibrio. Sobre cómo el poder sin sabiduría conduce a la crueldad. Sobre cómo los fuertes tienen el deber de proteger a los débiles, no de explotarlos. Me enseñó a luchar, no con garras y dientes como los guerreros, sino con algo más poderoso. Me enseñó a mandar con autoridad divina, a curar con un toque, a percibir la verdad y la mentira, a ver dentro de los corazones y a comprender las motivaciones. Pero lo más importante, me enseñó la compasión. Tienes todo el derecho a estar enfadada, me dijo un día mientras caminábamos por prados plateados que existían en ninguna parte y en todas partes a la vez. Te asesinaron. Esa rabia es válida, pero la rabia sin dirección se convierte en crueldad. Y no te enviaré de vuelta como un arma de venganza, te enviaré de vuelta como agente del cambio. ¿Cómo cambio a las personas que no quieren cambiar? Le pregunté. Entonces tenía 13 años, o los habría tenido en el mundo mortal. Era más alto, más fuerte, pero aún llevaba la herida de aquel niño de 10 años que había muerto asustado y solo. Les muestras un camino mejor, dijo la diosa, no a través de la fuerza, sino a través del ejemplo. Lideras con el tipo de fuerza que ellos no entienden. La fuerza de la misericordia, de la sanación, de construir en lugar de destruir. Algunos te seguirán, otros no. Pero tú plantas semillas y con el tiempo esas semillas crecen. Y Alpha Magnus, la anciana Freya, los que me mataron,
¿Qué pasa con ellos? Los ojos de la diosa se clavaron en los míos. ¿Qué quieres hacer con ellos, Ren? Lo pensé durante años. Lo había pensado. Al principio quería que sufrieran como yo había sufrido, que sintieran el miedo, la impotencia, la terrible certeza de que estás a punto de morir y a nadie le importa lo suficiente como para impedirlo. Pero con el paso del tiempo, a medida que aprendía y maduraba, ese deseo se desvaneció. No por completo, el dolor seguía ahí, pero ahora estaba atenuado por la comprensión. Quiero que sepan que se equivocaron, dije lentamente. Quiero que se enfrenten a lo que hicieron, que comprendan la gravedad de sus actos. Pero dudé. No quiero convertirme en alguien como ellos. Si los mato por haberme matado, ¿en qué me diferencio de ellos? La diosa sonrió. Estás aprendiendo. Bien. El castigo puede ser justicia, pero solo cuando sirve a un propósito más allá de la satisfacción. Solo cuando protege a futuras víctimas y transforma a los perpetradores. La venganza es vacía. La justicia es significativa. Recuerda esa distinción. Al cabo de 5 años, estaba cambiando. Mi loba, dormida desde los 10 años, finalmente emergió, y era hermosa. Plateada, de un plateado puro, como la luz de la luna hecha forma, más grande que un lobo normal, más fuerte, más rápida, con ojos que brillaban del mismo azul etéreo que la propia diosa. Una loba divina, una loba lunar, la primera en siglos. «Estás lista», dijo la diosa cuando volví a mi forma humana, sin aliento y emocionada. «Casi lista. 2 años más de entrenamiento y volverás». «¿Y si fracaso?», pregunté. «¿Y si vuelvo y no puedo cambiar nada?». «Entonces lo habrás intentado», dijo simplemente, «y el intento importa». Pero Ren me agarró por los hombros. «No fracasarás porque tienes algo que ellos no tienen. Algo que ellos tiraron por la borda cuando mataron a esa niña inocente». «¿Qué?». «Una razón para luchar que no tiene que ver contigo misma. Vuelves por todos los huérfanos que han sido explotados, por todos los Omega a los que han llamado inútiles, por todos los niños que han sido sacrificados por mentiras convenientes. Vuelves para romper un sistema que lleva siglos roto. Ese propósito te hará imparable». En el 7.º año, cuando se acercaba mi 17º cumpleaños, 7 años después de mi muerte, la diosa me convocó al corazón de su reino. La luna colgaba increíblemente cerca y debajo de ella había un charco de luz plateada líquida. «Es la hora», dijo. Mi corazón se aceleró. 7 años. 7 años de seguridad, aprendizaje y amor por parte de la propia diosa. Una parte de mí no quería irme, pero otra parte más grande estaba preparada. Preparada para enfrentarse a ellos. Preparada para mostrarles lo que habían hecho. Preparada para convertirme en lo que la diosa me había moldeado para ser. «¿Recordaré todo?», pregunté. «El dolor, el miedo». «Sí», dijo la diosa. «No te quitaré tus recuerdos. Son parte de ti, parte de lo que te hace fuerte, pero te daré algo más». Extendió la mano y me tocó el pecho, justo sobre el corazón, donde me había atravesado el cuchillo. Una luz me inundó. No era dolorosa, solo abrumadora. Un poder más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes, incluso en 7 años de entrenamiento. «Mi bendición», dijo. «Autoridad divina. La capacidad de mandar a cualquier lobo, independientemente de su rango. La capacidad de curar o dañar con un toque. Inmortalidad, a menos que elijas lo contrario. El poder de conceder o revocar el don de la transformación. Todo lo que necesitas para desafiar un sistema corrupto y ganar». «Es demasiado poder», susurré. «Es exactamente el poder suficiente», me corrigió, «porque no abusarás de él. Te he entrenado. Conozco tu corazón. Usarás este poder con justicia. Y cuando estés cansado, cuando el peso se vuelva demasiado pesado, yo seguiré aquí vigilando, guiando. Nunca volverás a estar solo, Ren. Incluso cuando no puedas verme, estaré contigo». Las lágrimas corrían por mi rostro. «Gracias por todo. Por salvarme, por enseñarme, por verme», terminó. «Por reconocer tu valor cuando nadie más lo hacía». «De nada, pequeña».
Entonces señaló hacia el charco de luz plateada. Entra en la luz, vuelve al mundo mortal, vuelve con tu manada y muéstrales cómo es la misericordia cuando lleva una corona. Di un paso adelante. La luz me envolvió y oí las últimas palabras de la diosa. Recuerda, Ren, moriste como una víctima, pero regresas como una reina. Hazles comprender la diferencia. Entonces todo fue luz, sonido y sensación, y yo estaba cayendo, cayendo a través de capas de realidad, cayendo de vuelta hacia la montaña, el altar, el lugar donde morí, de vuelta a la manada que me asesinó, de vuelta para enfrentarme a Derek, que había intentado salvarme y había fracasado, de vuelta para mostrarles a todos que la muerte no era el final, era el comienzo. Capítulo 6. 7 años después. Punto de vista de Derek. Estaba en la tumba de Ren cuando ella regresó de entre los muertos. 7 años. 7 años desde que la mataron. Desde que vi a mi padre clavar un cuchillo en el pecho de una niña de 10 años. Desde que no pude impedirlo. 7 años viviendo con ese fracaso. Venía a su tumba todos los días. Una pequeña lápida al pie de la montaña sagrada. Ni siquiera en la cima, porque eso era demasiado sagrado. La habían enterrado como si no fuera nada, como si fuera algo secundario. «Feliz cumpleaños, Ren», le dije en voz baja, arrodillándome junto a la lápida. «Hoy tendrías 17 años si hubieras vivido. ¿Se habría transformado ya? ¿Su lobo habría sido hermoso? ¿Habría encontrado una pareja, formado una familia, conocido la felicidad? Nunca lo sabré porque mi padre la mató y yo fui demasiado débil para impedirlo. Ahora soy la alfa», le dije a la piedra. El viento se llevó mis palabras, pero seguía hablando de todos modos. Siempre lo hacía. Mi padre murió hace 2 años. Le falló el corazón. La anciana Freya dice que fue el castigo de la diosa por el falso sacrificio. No lo sé, quizás la diosa estaba enfadada porque te mataron por nada. El falso sacrificio. Nos enteramos de la verdad 6 meses después de la muerte de Ren. La maldición era una enfermedad curable, pero para entonces ya habían muerto 12 personas, incluida Ren, asesinadas por una mentira. La culpa consumió a mi padre hasta que su cuerpo se rindió. Y ahora la culpa era mía, junto con la posición de alfa que nunca había deseado. «No he tomado pareja», continué. «Los ancianos están furiosos. Dicen que tengo que tener un heredero. Pero ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo vincularme con alguien cuando mi voz se quebró, cuando murió la única persona a la que he amado? La amaba incluso a los 15 años. Incluso cuando solo tenía 10, la amaba. No románticamente. Era una niña, pero profundamente, puramente, como se ama a alguien que representa todo lo bueno del mundo. Alguien inocente y amable y que merecía protección. No había podido protegerla. Y ese fracaso había marcado cada momento de los 7 años transcurridos desde entonces. «Lo siento», susurré, presionando mi mano contra la fría piedra. «Lo siento mucho. Todos los días. Lo siento». El viento se levantó de repente, de forma antinatural, trayendo un aroma que hizo que mi lobo se levantara confundido. Poder. Poder antiguo y algo más. Algo que olía a luz de luna y luz de estrellas. Y Ren, imposible. Me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza, y me volví hacia la montaña sagrada. Una figura se alzaba en la cima, iluminada por la luz de la luna llena, por lo que no podía ver los detalles, solo una silueta, una mujer pequeña. Entonces empezó a bajar por el sendero de la montaña hacia mí. Mi lobo se estaba volviendo loco, aullando dentro de mi mente. Compañera, compañera, compañera. Pero eso era imposible. Nunca antes había sentido la atracción de una compañera. Nunca. La figura entró completamente en la luz de la luna y vi su rostro. Mi corazón se detuvo. No podía ser. Ella estaba muerta. La había visto morir. Yo mismo había bajado su pequeño y destrozado cuerpo por la montaña. La había enterrado. Pero allí estaba Ren. No era la niña de 10 años que yo recordaba. Ahora tenía 17 años. Era alta y elegante, cuando antes era pequeña y frágil. Su cabello, antes castaño oscuro, ahora tenía mechas plateadas que reflejaban la luz de la luna.
Sus ojos, antes marrones, ahora brillaban con una luz azul sobrenatural. Y era hermosa, devastadoramente hermosa. Pero era ella. Morí, dijo simplemente. Hace 7 años, tu padre me asesinó en ese altar. Pero la diosa de la luna me trajo de vuelta, me entrenó, me convirtió en lo que soy ahora. Y he vuelto para cumplir una promesa. ¿Qué promesa? Su sonrisa era triste, hermosa y terrible a la vez. Que la muerte no sería el final, que yo volvería, que les mostraría a todos ustedes lo que tiraron cuando mataron a una niña inocente. Ahora estaba a 20 metros, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el brillo plateado que emanaba de su piel. Podía sentir el poder divino que emanaba de ella en oleadas. No era solo Ren, era algo más, algo divino. ¿Eres un fantasma?, le pregunté. No, estoy muy viva. Tócame si no me crees. Extendió la mano. Avancé como una marioneta, con el cuerpo obedeciendo antes de que mi mente pudiera procesarlo. Cuando mis dedos rozaron los suyos, el vínculo de pareja se estableció con tanta fuerza que me hizo caer de rodillas. Es nuestra pareja. Está viva. Eres mi pareja, jadeé. Pero tenías 10 años. El vínculo no debería haberse establecido. Era demasiado joven para sentirlo entonces, dijo Ren en voz baja. Pero tú no lo eras. Una parte de ti me reconoció incluso entonces. ¿Por qué si no te esforzaste tanto por salvarme? ¿Por qué si no has llorado tu pérdida durante 7 años? Porque te quería, dije con lágrimas corriéndome por la cara. Porque eras buena e inocente y merecías vivir. Porque verte morir me destrozó. Porque he estado destrozada desde entonces. Porque no podía respirar. Porque te fallé. Se arrodilló para quedar a la altura de mis ojos. Extendió la mano y me secó suavemente las lágrimas del rostro. No me fallaste, dijo. Tenías 15 años. Tu padre era el alfa. No tenías poder. Lo intentaste. Eso importaba. Siempre ha importado. Pero aún así moriste. Sí, asintió. Morí. Y fue terrible. Tenía mucho miedo, Derek. Llamé a mi madre. Lloré. Y el dolor. Se tocó el pecho, justo donde le había atravesado el cuchillo. El dolor era peor de lo que podía imaginar. Tu padre me mató y morí sola, asustada y sin amor. Cada palabra era como una puñalada en mi pecho. Pero entonces continuó. La diosa me acogió, me salvó, me enseñó, me amó, me mostró que tenía valor incluso cuando todos los demás decían que no. Y me envió de vuelta, no para vengarme, sino para hacer justicia, para cambiar las cosas por todos los demás Ren del mundo que merecen algo mejor que ser sacrificados por mentiras convenientes. ¿Qué eres?, le pregunté. Soy lo que tu manada necesita, respondió. Una reina luna. La autoridad divina ha vuelto al mundo de los lobos. El equilibrio que tu pueblo perdió cuando empezó a priorizar la fuerza por encima de la sabiduría. Soy la misericordia y el juicio y todo lo que hay entre medias. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Ven conmigo, dijo, de vuelta a la casa de la manada. Es hora de que aprendan que el asesinato tiene consecuencias. Incluso cuando la víctima era solo una huérfana, incluso cuando el sacrificio era necesario, incluso cuando parecía que a nadie le importaba. Intentarán hacerte daño otra vez, dije. La anciana Freya, el consejo, no lo aceptarán. No tienen elección, dijo Ren, y su voz resonó con autoridad divina. Soy la reina luna, elegida por la propia diosa de la luna. Se inclinarán ante mí o se enfrentarán al juicio. Ahora me miró. ¿Estás conmigo o sigues siendo el hijo de tu padre? En realidad, no era una pregunta, era una prueba, y ya le había fallado una vez. No volvería a fallarle. Estoy contigo, dije. Siempre. Debería haber estado contigo hace 7 años. No volveré a cometer ese error. Entonces sonrió, una sonrisa auténtica, la primera que veía desde que apareció. Bien, dijo, porque voy a necesitar un alfa que entienda que la fuerza significa proteger a los vulnerables. Y tú has demostrado que lo entiendes. Aunque antes no pudieras actuar en consecuencia, lo entendías. Por eso la diosa te eligió como mi pareja.
Por eso estamos destinados a hacer esto juntos. Pareja. A pesar de todo, esas palabras me llenaron el pecho de calor. Estaba viva. Mi pareja estaba viva. Y yo iba a pasar el resto de mi vida compensándola por no haberla salvado la primera vez. Vamos, dije. Mostrémosles lo que crearon cuando te asesinaron. Juntos, caminamos hacia la casa de la manada. Y supe con absoluta certeza que nada volvería a ser igual. Capítulo 7. Juicio punto de vista de Ren. La casa de la manada estaba exactamente como la recordaba. Imponente, construida en piedra y madera para proyectar poder y permanencia. La residencia del Alfa en la colina con vistas a las tierras de la manada, con las dependencias de los sirvientes ocultas en la parte trasera, donde nadie tenía que verlas, donde había vivido durante 4 años, donde había fregado suelos, pasado hambre y sido invisible. Caminar hacia ella ahora, con el poder divino fluyendo a través de mí y Derrick a mi lado, me parecía surrealista. Hace 7 años me habían sacado a rastras de este edificio para morir. Ahora volvía para exigir justicia. Es medianoche. Derek dijo que la mayoría de la manada estaría durmiendo. Entonces despiértalos, dije a todos. Quiero a todos reunidos en el gran salón. Todos los que estaban allí esa noche. Todos los que miraron y no hicieron nada. Todos los que se convencieron a sí mismos de que mi muerte era aceptable. Derrick asintió y cerró los ojos. Sentí cómo se comunicaba con la manada. La orden del Alfa llegó a todos los lobos del territorio simultáneamente. Gran salón. Convocatoria del Alfa. Sin excepciones. En cuestión de minutos, las luces comenzaron a parpadear en todas las tierras de la manada. Los lobos salieron de sus hogares, confusos e irritados por haber sido despertados, pero incapaces de desobedecer la orden del Alfa. Entraron en el gran salón con diferentes atuendos, algunos en pijama, otros con ropa puesta a toda prisa, murmurando entre ellos, preguntándose qué podía ser tan urgente como para que el Alfa los convocara a todos a las 2:00 am. La anciana Freya fue una de las primeras en llegar, con el rostro tenso por la desaprobación. Alfa Derek, ¿qué significa esto? Es medianoche. Se detuvo a mitad de la frase al verme de pie junto a Derek. Su rostro palideció. Eso es imposible, susurró. Estás muerto. Te vi morir. Te enterramos. Tú me mataste. La corregí con delicadeza. Hay una diferencia. Otros miembros de la manada se estaban dando cuenta ahora. Se oyeron exclamaciones entre la multitud. Los lobos retrocedieron, algunos por miedo, otros por confusión. ¿Es eso? No puede ser Ren Ashwood, pero ella está muerta. La voz de la anciana Freya se quebró. Está muerta. Esto es algún truco, algún impostor tratando de... Soy Ren Ashwood, dije y dejé que el poder divino fluyera en mi voz. Todos los presentes en la sala lo sintieron. El peso de la autoridad que trascendía el comando alfa. Soy la Omega huérfana que sacrificasteis hace 7 años. La niña que matasteis para romper una maldición que nunca existió. La niña de 10 años cuya sangre derramasteis en el altar sagrado mientras os decisteis a vosotros mismos que era necesario. Morí y la diosa de la luna me trajo de vuelta. Ahora he regresado para impartir justicia. La sala estalló en caos. Los lobos gritaban unos sobre otros. Algunos me llamaban mentiroso, otros caían de rodillas aterrorizados, otros intentaban huir. Silencio, ordené, poniendo mi autoridad divina detrás de la palabra. Todos los lobos de la sala se quedaron paralizados, con la boca cerrada a mitad de la frase. Sus cuerpos se quedaron inmóviles, incapaces de desobedecer. Era la orden de Luna, la autoridad divina, algo que no habían visto en siglos. Y lo sintieron. Ahora escucharéis, dije, con mi voz resonando en cada rincón de la sala. Hace 7 años me atasteis a un altar, me clavasteis un cuchillo en el corazón. Y mientras moría, os dijisteis a vosotros mismos que era noble, necesario, que una vida para salvar 500 era una misericordia, no un asesinato. Caminé entre la multitud paralizada, mirando los rostros que recordaba. Lobos que nunca me habían hablado cuando estaba viva.
que habían pasado junto a mí en los pasillos como si fuera un mueble. Pero no había ninguna maldición, continué. Anciana Freya, tú lo sabías, ¿verdad? Los ojos de Freya se abrieron con terror. Respóndeme, le ordené. ¿Sabías que la maldición era en realidad una enfermedad? Curable con medicina y tiempo. La voz de Freya se quebró. Lo sospechaba, pero la visión... No tuviste ninguna visión, dije con tono seco. Inventaste una profecía porque Alpha Magnus quería una solución rápida. Porque tratar una enfermedad requería tiempo y recursos. Porque era más fácil matar a un huérfano sin valor que resolver realmente el problema. Así que mentiste. Lo llamaste voluntad divina. Hiciste que el asesinato pareciera sagrado. La manada miraba ahora a Freya con una mezcla de horror y furia en sus rostros. ¿Es eso cierto?, gritó alguien. ¿Mentiste sobre la profecía? El niño tenía que morir, dijo Freya desesperadamente. La manada se estaba muriendo. Los lobos estaban enfermos. La interrumpí desde el agua contaminada. El médico de la manada tardó 6 meses después de mi muerte en descubrirlo. 6 meses. Si hubieras dedicado ese tiempo a investigar en lugar de buscar sacrificios, habrías encontrado la fuente. Habrías salvado a todos sin matarme. Pero no lo hicisteis porque yo era conveniente, porque no era nadie. Me detuve frente al trono vacío de Magnus. Dererick había trasladado su asiento alfa a otra habitación, incapaz de sentarse donde su padre había ordenado el asesinato de un niño. El alfa Magnus está muerto, dije. La diosa se vengó allí, pero el resto de vosotros estáis vivos. Todos vosotros que mirasteis, que no hicisteis nada, que os convencisteis de que mi muerte era aceptable porque solo era un omega huérfano. Me volví para mirarlos de frente. He vuelto para mostraros lo que habéis desperdiciado, para enseñaros que todas las vidas tienen valor, que la conveniencia no justifica el asesinato, que nadie es en realidad un don nadie, y para asegurarme de que lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a otro niño. ¿Qué quieres?, preguntó la anciana Freya, con voz temblorosa. Venganza para matarnos a todos. No, respondí simplemente. Quiero una reforma. Quiero leyes que protejan a los huérfanos, que garanticen que se les valore y no se les explote. Quiero que se disuelva el Consejo de Ancianos y se reconstruya con representación de lunas y omegas, no solo de alfas. Quiero que esta manada recuerde que la diosa de la luna valora la misericordia por encima del poder. Y miré a Derek, quiero trabajar con el alfa que intentó salvarme hace 7 años. Aquel cuya bondad importó incluso cuando no pudo impedir lo que sucedió. Juntos, reconstruiremos esta manada para convertirla en algo de lo que la diosa pueda estar orgullosa. ¿Esperas que simplemente aceptemos esto?, gritó alguien. ¿Que nos sometamos a una chica muerta que ha regresado con un poder imposible? Sí, dije, porque soy la reina luna, elegida por la propia diosa. Podéis aceptarlo con elegancia o podéis resistiros y enfrentaros al juicio divino. Vosotros elegís. Para demostrarlo, extendí la mano. La luz se acumuló en mi palma, plateada, brillante, innegable. Puedo curar o dañar, dije en voz baja. Conceder el don de la transformación o revocarlo. Mandar a cualquier lobo, independientemente de su rango. Ver la verdad y las mentiras. La diosa me ha dado todo lo que necesito para arreglar lo que está roto en el mundo de los lobos. Empezando por esta manada, así que te lo preguntaré una vez más. Miré a cada uno de ellos. ¿Aceptarás la autoridad divina? ¿Te reformarás? ¿O te aferrarás a las viejas costumbres que hicieron que mi asesinato pareciera razonable? Uno por uno, los lobos se arrodillaron. No porque yo lo ordenara, porque ellos lo eligieron. Algunos por miedo, otros por culpa, otros porque realmente creían que era lo correcto. La anciana Freya fue la última en arrodillarse. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. No eras más que una niña. Y me convencí a mí misma. Te convenciste a ti misma de que era necesario. Terminé. Lo sé. Y eso es lo que vamos a cambiar. La creencia de que algunas vidas importan menos.
que la necesidad justifica la crueldad, que el fin justifica los medios. Liberé mi orden y la manada pudo volver a moverse. Derek es tu alfa. Dije, soy tu reina luna. Juntos os guiaremos, no con miedo, sino con sabiduría, con el equilibrio que la diosa pretendía. Aquellos que apoyen la reforma serán bienvenidos. Aquellos que se resistan, dejaré que la luz divina vuelva a brillar a mi alrededor. Aprenderán que la misericordia tiene límites. La manada se inclinó, y supe que esto era solo el comienzo. Había entrenado para esto durante 7 años. 7 años aprendiendo poder, sabiduría y compasión. Ahora venía la parte difícil, cambiar realmente los corazones, arreglar realmente un sistema que llevaba a generaciones roto, demostrar realmente que la don nadie a la que habían matado podía convertirse en la alguien que los salvaría a todos. Capítulo 8. Los primeros días. Punto de vista de Derek. Los días siguientes al regreso de Ren fueron caóticos. Algunos lobos la aceptaron inmediatamente, especialmente los omegas, los huérfanos, los que habían sido invisibles como ella. La veían como la salvación, la prueba de que los olvidados importaban. Otros se resistieron en silencio porque desafiar abiertamente la autoridad divina no parecía prudente. Pero yo podía sentirlo a través de los lazos de la manada. Resentimiento, miedo, la incómoda conciencia de que la existencia de Ren significaba que tenían que enfrentarse a lo que habían hecho. Y luego estaba yo, atrapado entre la alegría abrumadora de que estuviera viva y la culpa aplastante de que hubiera muerto. El vínculo de pareja no ayudaba. Canta constantemente entre nosotros, una atracción tan fuerte que es físicamente dolorosa cuando estamos separados. Mi lobo quería reclamarla, marcarla, tenerla cerca cada segundo. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Era mi compañera, sí, pero también era la niña a la que no había podido salvar. La niña cuya muerte me había perseguido durante 7 años. La víctima de la crueldad de mi padre. ¿Cómo cortejaste a alguien a quien habías visto morir? Me te estás evitando, dijo Ren una mañana, al encontrarme en la oficina del Alfa, donde me había escondido detrás del papeleo. No es cierto. Sí lo es, me interrumpió con suavidad. No has estado a solas conmigo desde la noche en que regresé. Has sido educado, me has ayudado con las reformas, has estado presente en todas las reuniones, pero no me miras a los ojos. ¿Por qué? Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Me había estado agarrando con demasiada fuerza porque cada vez que te miro, veo a 2 personas. La mujer que eres ahora, fuerte, divina, increíble, y la niña que eras, aterrorizada, moribunda, llamando a tu madre mientras mi padre te mataba. Y no sé cómo conciliar esas 2 imágenes. No sé cómo ser tu compañero cuando fracasé tan estrepitosamente como tu protector. Ren se quedó callada por un momento. Luego rodeó el escritorio, tomó mis manos y las suyas. Tenías 15 años, dijo. Tu padre era el alfa, no tenías poder real, intentaste detenerlo, lo recuerdo, luchaste, discutiste, te despediste de mí cuando a nadie más le importaba lo suficiente como para hacerlo. Eso importaba, Derek. Todavía importa, pero aún así moriste. Sí, ella estuvo de acuerdo, morí y fue terrible. Pero Derek apretó mis manos. Si de alguna manera lo hubieras impedido aquella noche, te habrían exiliado o matado. Tu padre habría encontrado a otro huérfano al que sacrificar. El sistema no habría cambiado. A veces, su voz se suavizó. Tenemos que perder batallas para ganar guerras. Tú perdiste esa batalla. Pero la perdiste porque mi muerte rompió algo en ti. Te convertiste en el tipo de alfa que realmente puede cambiar las cosas. El tipo que valora la misericordia por encima del poder. El tipo perfecto para gobernar junto a una reina luna. No te merezco, dije en voz baja. Quizás no, dijo con una pequeña sonrisa. Pero la diosa nos eligió el uno para el otro de todos modos. Así que hacemos que funcione. Nos curamos juntos. Construimos algo mejor que lo que nos dejaron nuestros padres. Tengo miedo de volver a fallarte. Entonces falla mejor esta vez, dijo simplemente. Falla hacia adelante. Falla mientras lo intentas.
pero no falles rindiéndote antes incluso de empezar. Tenía razón, sabía que tenía razón, pero la culpa seguía ahí. Un peso que llevaba cada día. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Lo que sea. ¿Me perdonas por no haberte salvado? La expresión de Ren se suavizó. Levantó las manos y me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarla a los ojos. Esos ojos azules brillantes que contenían tanto poder divino como el recuerdo del terror de una niña. No hay nada que perdonar, dijo. Hiciste todo lo que un chico de 15 años podía hacer. Lo intentaste, te preocupaste, lloraste su pérdida. Y entonces sonrió. Ahora me estás dando la oportunidad de arreglar lo que se rompió. Eso es todo lo que siempre he querido. No venganza, no tu sufrimiento, solo cambio, solo un mundo mejor. Y tú me estás ayudando a construirlo. Te quiero, dije. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Te quería cuando tenías 10 años y yo era demasiado joven para entender lo que eso significaba. Y te quiero ahora, como mi compañera, como mi luna, como la persona más fuerte que he conocido jamás. Te quiero. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Yo también te amo. Creo que siempre lo he hecho. Incluso cuando era solo una niña enamorada del hijo del Alfa, que era amable conmigo. Incluso cuando morí, mi último pensamiento fue para ti, que al menos alguien se había preocupado. Y ahora se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la mía. Ahora tenemos la eternidad como compañeros, como socios, como prueba de que la muerte no gana. El amor sí. Entonces la besé. Con delicadeza, con cuidado, todavía temeroso de romperla de alguna manera a pesar de su poder divino. Pero ella me besó con intensidad, y a través del vínculo de pareja lo sentí todo. Su amor, su perdón, su absoluta certeza de que estábamos destinados a esto. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, ella sonrió. «¿Mejor?», preguntó. «Mejor», asentí. «Bien, porque tenemos trabajo que hacer. Clara quiere reunirse con nosotros para hablar de las nuevas leyes de protección de los huérfanos. Y la anciana Freya debe ser condenada por su papel en la falsa profecía. Y hay otras 3 manadas que piden reunirse con la reina Luna que ha regresado de entre los muertos. Así que se puso de pie y me ayudó a levantarme. Deja de esconderte en tu oficina y ven a gobernar conmigo. Sí, Luna, dije con una pequeña sonrisa. Solo Ren, me corrigió. Sigo siendo yo, Derek. Sigo siendo la chica a la que le gustaba dibujar en la tierra y tararear mientras trabajaba. Sigo siendo la persona que tú veías cuando todos los demás me ignoraban. No lo olvides. No dejes que el poder divino o el título te hagan olvidar que sigo siendo solo Ren. No lo haré, lo prometo, nunca. Y lo decía en serio. Ella era divina, era poderosa, era la reina Luna, pero también era solo Ren, la chica que había amado, la sirvienta por la que había llorado, la mujer que había vuelto para salvar a todos, incluyéndome a mí, y pasaría el resto de mi vida asegurándome de que supiera que era valorada, amada, vista, no porque tuviera poder, sino porque merecía ser amada, incluso cuando no era nadie. Capítulo 9. La historia de Clara. Punto de vista de Ren. Clara me encontró en lo que habían sido las dependencias del servicio, el lugar donde los huérfanos y los lobos no deseados habían dormido en el suelo, pasado hambre, sido invisibles. Ordené que lo convirtieran en un dormitorio adecuado. Camas de verdad, mantas calientes, comida suficiente. Respeto. Ren. La voz de Clara era vacilante. Ahora tenía 19 años, 7 más que cuando yo morí. Seguía siendo Omega, seguía siendo amable, pero más dura de lo que recordaba. La vida había afilado sus bordes. Clara. Sonreí. Me alegro de verte. ¿Eres tú de verdad? Se acercó, con los ojos fijos en mi rostro. Quiero decir, te vi en la asamblea. Todo el mundo habla de ello, pero verte en persona, hablar contigo. Se le quebró la voz. Estabas muerto. Ayudé a preparar tu cuerpo para el entierro. Vi la herida. ¿Cómo es que estás vivo? La diosa me trajo de vuelta. Respondí simplemente.
porque lo que me hicieron estuvo mal, y porque quería asegurarse de que nunca le pasara a nadie más. Clara asintió lentamente. De repente me abrazó y se echó a llorar sobre mi hombro. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento mucho. Debería haber hecho algo, haber dicho algo. Yo era mayor. Debería haberte protegido, pero estaba muy asustada. Tenías 12 años, le dije con delicadeza, abrazándola. Eras solo una niña. No podías haber hecho nada. Podría haberme despedido, dijo. Cuando te llevaron aquella noche, fingí estar dormida. Te oí llamar mi nombre y fingí no oírte porque tenía miedo de que me llevaran a mí en tu lugar. Y desde entonces me he odiado por ello cada día. Me aparté y la miré a la cara, surcada por las lágrimas. Clara, sobreviviste. Eso es lo que importa. Hiciste lo que tenías que hacer para seguir con vida. No te culpo. Nunca te culpé. Pero estabas tan asustada y sola. ¿Y yo? Tú también eras una niña asustada. La interrumpí. Todos lo estábamos. Niños en un sistema que no nos valoraba. Para eso estoy aquí. Para cambiarlo. No para castigar a los supervivientes por sobrevivir, sino para asegurarme de que ningún niño más tenga que tomar esas decisiones imposibles. Clara se secó los ojos. Derek me dijo que querías hablar conmigo sobre las leyes de protección de los huérfanos. Sí, tú sigues aquí. Sigues viviendo en esta manada. ¿Sabes cómo es? ¿Qué hay que cambiar? Quiero tu ayuda para diseñar leyes que realmente protejan a los huérfanos, que garanticen que se les alimenta, se les educa, se les valora, que no se les explota como mano de obra o, se me quebró la voz, que no se les sacrifica por conveniencia. Te ayudaré, dijo Clara inmediatamente. Lo que necesites. Te lo contaré todo. Todas las formas en que el sistema nos falló. Todas las cosas que deben cambiar. Pasamos las siguientes 3 horas diseñando los cimientos de lo que se convertirían en las leyes Ashwood, llamadas así por mi madre, no por mí. Leyes que protegen a los huérfanos, garantizan que reciban educación, prohíben el trabajo infantil antes de los 13 años, exigen que la manada proporcione alojamiento y comida, y castigan la explotación con el exilio. Leyes que me habrían salvado a mí, con 10 años, si hubieran existido hace 7 años. Esto está bien, dijo Clara, revisando nuestras notas. Muy bien, pero Ren dudó. Algunos de los ancianos se van a oponer. Dirán que es demasiado caro, que los huérfanos deben ganarse el sustento, que les dejen oponerse. Dije que tengo autoridad divina. Perderán. Pero ¿qué pasa con las otras manadas? Estas leyes solo se aplican aquí. ¿Qué pasa con los huérfanos de otros territorios? Entonces nos expandiremos, dije simplemente. Les mostraremos a otras manadas que valorar a los más vulnerables los hace más fuertes, no más débiles. Predicaremos con el ejemplo. Y si se niegan, dejaré que la luz divina brille alrededor de mis manos. Les recordaré que la diosa de la luna está observando y que no está contenta con cómo los lobos han estado tratando a los suyos. Clara sonrió, la primera sonrisa verdadera que le había visto. Vas a cambiarlo todo, ¿verdad? Lo voy a intentar, dije, con la ayuda de gente como tú, Derek, y todos los que recuerdan lo que era no tener poder. Juntos construiremos algo mejor. Te creo, dijo Clara, y luego, en voz más suave, te echaba de menos. Sé que es extraño decirlo, pero es así. Eras la única huérfana de mi edad. Después de que te mataran, me quedé sola. Y he estado sola desde entonces. Ya no estás sola, le dije, y la abracé de nuevo. Eres mi amiga, mi familia, y vas a ayudarme a construir una manada en la que nadie tenga que volver a sentirse solo. Esa noche, Derek y yo presentamos las leyes de Ashwood al Consejo de la Manada. La anciana Freya, que aún esperaba la sentencia por su papel en la falsa profecía, protestó de inmediato. Esto es demasiado. El coste es insignificante en comparación con el coste de mi muerte. La interrumpí. Me mataste para ahorrar dinero y tiempo. Eso se acaba ahora. Estas leyes se aprobarán esta noche. Cualquiera que vote en contra podrá explicarle a la diosa por qué cree que los huérfanos no merecen comer. Las leyes se aprobaron por unanimidad, y supe que para eso me había entrenado la diosa.
No grandes batallas ni enfrentamientos dramáticos, sino pequeños cambios, reformas sistemáticas, la construcción de un mundo en el que niños como yo pudieran sobrevivir, en el que nadie pudiera convertirse en alguien solo por el hecho de estar vivo, en el que cada vida tuviera valor. Era un trabajo lento, frustrante, que llevaría años, quizá décadas, implementar por completo. Pero merecía la pena porque en algún lugar de esta manada probablemente había otro Ren, otro niño olvidado, otro don nadie esperando a ser visto. Y ahora lo serían. Capítulo 10. El juicio de la anciana Freya. 3 semanas después de mi regreso, llegó el momento de juzgar a la anciana Freya. La manada se reunió de nuevo en el gran salón, pero esta vez no fue un caos. Fue una ceremonia. Se hizo justicia públicamente. Así, todos comprendieron que las acciones tenían consecuencias, incluso para los ancianos, incluso para los que estaban en el poder. Freya se arrodilló ante mí y Mari por primera vez desde que la conocía, parecía pequeña, frágil, una anciana que había tomado decisiones terribles y ahora tenía que enfrentarse a ellas. Anciana Freya, dije con voz que resonó en la sala, fabricaste una falsa profecía. Convenciste al Alfa Magnus de que era necesario sacrificarme para romper una maldición que no existía. Preparaste a una niña para un asesinato ritual. Te quedaste de brazos cruzados mientras me mataban. Estos son tus crímenes. ¿Los niegas? No, dijo Freya con una voz apenas audible. No los niego. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Se quedó callada durante un largo rato. Entonces sentí miedo. La manada se estaba muriendo. Los lobos caían uno tras otro y no sabíamos por qué. Magnus estaba entrando en pánico. La manada estaba entrando en pánico. Y yo, su voz se quebró. Quería arreglarlo rápidamente. Quería ser la que tuviera las respuestas. Así que cuando Magnus preguntó si el sacrificio funcionaría, dije que sí. Me convencí a mí misma de que había tenido una visión. Me convencí a mí misma de que la diosa me había dicho que era necesario. Pero la verdad, las lágrimas corrían por su rostro curtido. La verdad es que solo era una anciana asustada que tomó el camino fácil, que sacrificó a una niña inocente porque era conveniente, porque tú no eras nadie. Y he vivido con esa culpa todos los días desde entonces. El salón estaba en silencio. Tu culpa no deshace lo que hiciste, dije en voz baja. No me devuelve la infancia que me robaste, la vida que deberías haber tenido. Los 7 años que mi compañero pasó llorando mi pérdida. Tu arrepentimiento, aunque sincero, no es suficiente. Lo sé, dijo Freya. Así que haz lo que debas. Mátame, exílame, lo que consideres justo. No me resistiré. Me merezco cualquier castigo que elijas. La miré. Esta anciana que había destruido mi vida con una mentira, que se había quedado mirando cómo moría, que se había convencido a sí misma de que era necesario. La diosa me había enseñado sobre la justicia frente a la venganza, sobre el castigo que sirve a un propósito más allá de la satisfacción. ¿A qué propósito serviría la muerte de Freya? No morirás, dije finalmente, y no serás exiliada, pero servirás durante el resto de tu vida natural. Trabajarás en el orfanato que estamos construyendo. Cuidarás de los niños que esta manada ha olvidado. Les darás de comer, les enseñarás, les mostrarás la bondad que tú no me mostraste. Y cada día cuando veas sus caras, recordarás que yo era como ellos, una niña que merecía algo mejor. Tu sentencia es garantizar que otros niños reciban lo que a mí me negaron. ¿Aceptas esto? Freya me miró con expresión de sorpresa en el rostro. No me estás mostrando misericordia. Te estoy mostrando un propósito, la corregí. Misericordia sería dejarte morir con tu culpa. Esto es más difícil. Esto es vivir con lo que has hecho y trabajar cada día para reparar el daño. Esto es mirar a los niños huérfanos y verme en sus rostros. Este es el castigo que la diosa querría. No venganza, sino redención a través del servicio. No merezco tu misericordia. No, estuve de acuerdo. No la mereces. Pero te la concedo de todos modos, porque eso es lo que me diferencia del sistema que me mató. Rompo ciclos, no los perpetúo.
Ahora levántate, ve al orfanato, empieza tu servicio. Y anciana Freya mantuve su mirada. Agradéceme no dejando que otro niño se sienta inútil. Luchando por ellos como tú no luchaste por mí, Freya se puso de pie con las piernas temblorosas. Gracias, susurró. Dedicaré cada día a ello. Lo sé, dije. Vete. Después de que se marchara, Derrick se acercó y se colocó a mi lado. Eso ha sido misericordioso, dijo en voz baja. Ha sido estratégico, le corregí. Es mayor. Le quedan quizá 10 o 15 años de vida. Los dedicará a cuidar de los huérfanos, enseñando a la manada que esos niños tienen valor. Su redención se convierte en la educación de la manada, y cuando muera, lo hará habiendo reparado el daño causado. Eso nos beneficia a todos más que la ejecución. Suenas como la diosa, dijo Derek con una pequeña sonrisa. Ella me enseñó bien. Esa noche, solos en nuestras habitaciones, nos declaramos oficialmente compañeros, aunque aún no habíamos completado el vínculo. Derek me hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Tienes pesadillas sobre esa noche? Me quedé callada por un momento, sentada junto a la ventana, mirando la luna. Sí, todas las noches sueño con el altar, la cuerda, el cuchillo, llamando a mi madre y sabiendo que no vendría, muriendo sola. Me despierto y por un segundo vuelvo a tener 10 años y estoy aterrorizada. Y mi voz se quebró. Derek me abrazó. Lo siento mucho. No es culpa tuya, le dije, pero me aferré a él de todos modos. Dejé que me abrazara, dejé que me viera vulnerable, algo que no podía permitirme durante el día, cuando todos necesitaban que fuera fuerte. La diosa me curó mucho. Me enseñó a procesar el trauma. Pero algunas heridas no se curan del todo. Algunas cicatrices permanecen para siempre. Entonces las llevamos juntos. Derek dijo, tus pesadillas son mis pesadillas. Tu dolor es mi dolor. Eso es lo que hacen las parejas. Estoy dañada, susurré, rota de formas que no puedo arreglar. ¿Es eso suficiente para ti? ¿Soy suficiente? Se apartó, obligándome a mirarlo. Ren, no estás rota, eres una superviviente. Tomaste lo peor que podía pasar y lo transformaste en un propósito. Estás curando a toda una manada, reformando un sistema, construyendo algo hermoso a partir de algo terrible. No eres suficiente. Sonrió. Lo eres todo. Entonces lo besé, profundo y desesperadamente, lleno de 7 años de dolor, añoranza y amor que habían sobrevivido a la muerte misma. Y por primera vez desde que regresé, me permití creer que tal vez, solo tal vez, podría volver a ser feliz. Que la niña que murió a los 10 años podría convertirse en una mujer que conociera la alegría. Que el amor podía curar incluso las heridas más profundas. Capítulo 11. El vínculo de pareja. Punto de vista de Derek. 6 meses después del regreso de Ren, completamos el vínculo de pareja. No fue algo planeado. No fue una ceremonia ni una declaración formal. Solo una noche, después de un día particularmente difícil lidiando con miembros del Consejo Resistentes, la encontré llorando en nuestras habitaciones. ¿Qué ha pasado? Le pregunté inmediatamente, arrodillándome a su lado. Nada, respondió, secándose los ojos con furia. Es solo que hoy es el aniversario. Hace 7 años que me mataron. Y he estado tan ocupada con las reformas, las leyes y ser la reina luna que no lo había procesado. Pero esta noche me he dado cuenta de que hoy, hace 7 años, morí aterrorizada y sola. Y ni todo el poder divino ni toda la autoridad de Luna pueden cambiar eso. Aún llevo esa muerte dentro de mí. La abracé y ella se derrumbó. Se derrumbó de verdad. Lloraba como la niña que había sido, liberando 7 años de trauma sin procesar. Estaba muy asustada. Ella lloraba. Intenté ser valiente, pero Derek estaba muy asustada y me dolía mucho. Y llamé a mi madre aunque sabía que estaba muerta, más de lo que pensaba. Jadeaba en busca de aire. Pensaba que nadie me recordaría, que simplemente desaparecería, que moriría y no importaría porque no era nadie. Tú importabas, le dije con vehemencia. Importabas entonces. Importas ahora. Importas para mí, para Clara, para todos los huérfanos a los que proteges, para todos los que salvas. Importas. Estoy tan cansada,
susurró, cansada de ser fuerte, cansada de ser la reina luna, cansada de llevar esta herida. Solo quiero ser Ren, solo lo Ren, la chica a la que le gustaba dibujar en la tierra, que tarareaba mientras trabajaba, que no se definía por haber sido asesinada y resucitada. Entonces, sé ella. Te lo digo ahora mismo, conmigo. No tienes que ser la reina luna. Puedes ser solo Ren, mi compañera, la mujer que amo. Nada más. Me miró con esos ojos azules brillantes, y vi más allá del poder divino a la chica que había debajo, la superviviente, la sanadora herida, mi compañera. Te quiero, dijo, no porque seas el alfa, no porque se supone que debemos estar juntos, sino porque me ves. Me ves de verdad. Las partes rotas, las partes asustadas, las partes que no son divinas ni poderosas. Lo ves todo y me quieres de todos modos. Siempre, te lo prometo. Entonces reclámame, dijo ella. Completa el vínculo. Hazme tuya. No como Luna Queen al alfa. Solo como Eric, solo nosotros. La besé profundamente y la reclamé, y sentí cómo el vínculo incompleto entre nosotros se encendía. Ambos nos habíamos estado conteniendo, temerosos de precipitar algo tan sagrado. Pero ya habíamos esperado lo suficiente. 7 años de separación, 6 meses de rodearnos el uno al otro. Era el momento. El vínculo fue intenso, abrumador. A medida que nuestras almas se fusionaban, sentí todo lo que ella sentía. El terror de morir a los 10 años, la soledad de 7 años separados, el peso de la responsabilidad divina, pero también su amor, su esperanza, su absoluta certeza de que estábamos destinados a esto. Y ella sintió todo lo mío. La culpa de haberle fallado, los 7 años de duelo, la necesidad desesperada de protegerla, pero también mi amor, mi fe en ella, mi orgullo por todo en lo que se había convertido. Cuando se completó, cuando el vínculo se estableció por completo, nos quedamos enredados juntos, llorando y riendo. Me siento completa, susurró. Por primera vez desde que morí, me siento completo. Yo también. Le dije, eres mi corazón, Ren, siempre lo has sido. Esa noche, por primera vez en 7 años, ninguno de los dos tuvo pesadillas porque ya no estábamos solos. Estábamos completas. Capítulo 12. 3 años después. Punto de vista de Ren. 3 años después de mi regreso, la manada estaba irreconocible. El orfanato que dirigía la anciana Freya prosperaba. 20 niños vivían en camas cálidas, comían comidas completas, aprendían a leer y escribir, aprendían que eran importantes. Las leyes de Ashwood se habían extendido a 3 manadas vecinas y otras más estaban considerando adoptarlas. Derek y yo gobernábamos juntos, no como Alfa y Luna, sino como verdaderos compañeros. Su fuerza y mi sabiduría se equilibraban mutuamente, tal y como la diosa había previsto. Y yo estaba embarazada, de 5 meses, llevando en mi vientre al hijo de Derek, nuestro hijo, un bebé que crecería amado, querido y valorado, todo lo que yo no había sido. Estás pensando demasiado, dijo Derek, acercándose por detrás mientras yo estaba en nuestro balcón contemplando la puesta de sol. Sus manos se posaron sobre mi vientre en crecimiento. Puedo sentirlo a través del vínculo. ¿Qué pasa? No pasa nada, dije. Solo estoy pensando en este bebé, en qué tipo de madre seré. Serás una madre increíble. ¿Y si no lo soy? ¿Y si estoy tan dañada por mi propia infancia que no puedo, Ren? Me giró para que lo mirara. ¿Has pasado 3 años curando a huérfanos, protegiendo a los vulnerables, asegurándote de que ningún niño se sienta inútil? Vas a darle ese mismo amor feroz a nuestro bebé y más. Vas a criarlo en una manada que lo valore, donde no tenga que ganarse el amor a través de su utilidad, donde pueda ser simplemente un niño. Quiero eso, susurré. Quiero que tenga todo lo que yo no tuve: seguridad, amor, una infancia. Lo tendrán, prometió Derek. Nos aseguraremos de ello juntos. Esa noche, soñé con mi madre por primera vez en años. Era joven y hermosa, tal y como la recordaba antes de que los renegados la mataran, y sonreía. Lo has conseguido, pequeña, me dijo. Has sobrevivido. Has prosperado.
Has roto el ciclo. Estoy muy orgullosa. Te echo de menos. Se lo decía todos los días. Lo sé, pero estoy aquí. Siempre estoy aquí, observándote, orgullosa, amándote, desde donde quiera que vayan las almas cuando los cuerpos mueren. Me acarició suavemente el vientre. Y también cuidaré de este bebé. Tu hijo conocerá ambos mundos, el mortal y el divino, igual que tú, y serán extraordinarios. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero por primera vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas curativas, porque me di cuenta de que lo había conseguido. La niña asustada de 10 años que murió sola se había convertido en una mujer amada, valorada, poderosa, que estaba construyendo el mundo que había necesitado de niña, que iba a criar a un bebé en una manada donde ningún niño sería sacrificado por conveniencia. Había ganado. No a través de la venganza, sino a través de la curación, del cambio, demostrando que nadie podía convertirse en alguien simplemente por negarse a permanecer en silencio. Capítulo 3. El nacimiento. Punto de vista de Derek. Nuestra hija nació con la primera nevada del invierno, bajo la luna llena. Ren estuvo de parto durante 12 horas, un parto largo y difícil, pero nada comparado con lo que ya había sobrevivido. Y cuando nuestra bebé finalmente llegó al mundo, llorando, sana y perfecta, lloré. Es preciosa. Ren respiró, acunando a nuestra hija contra su pecho. Derek es perfecta. ¿Cómo la llamaremos? Pregunté. Ren se quedó en silencio por un momento, mirando el rostro de nuestra hija. Entonces, Amber, Amber, porque nació de las cenizas de lo que yo era, porque representa el futuro, brillante, cálido y lleno de posibilidades. Porque la voz de Ren se quebró, porque la niña que murió a los 10 años puede criar a una hija que nunca conocerá ese tipo de miedo. Eso es todo. Amber Ashwood Nightbrook, dije, probando el nombre. Es perfecto. 3 días después la presentamos a la manada. Cientos de lobos se reunieron para conocer a su futura luna. Y mientras estaba allí de pie, sosteniendo a mi hija, viendo a Ren dirigirse a nuestra gente con autoridad divina y dura sabiduría, pensé en lo lejos que habíamos llegado. Hace 7 años vi morir al amor de mi vida en un altar. Ahora teníamos una familia, un futuro, una manada que habíamos reformado juntos. La muerte no había ganado. El amor sí, y nuestra hija crecería en un mundo que habíamos mejorado. Un mundo en el que se protegía a los huérfanos, en el que los vulnerables importaban, en el que el sacrificio se veía como el horror que realmente era. Un mundo que Ren había construido a partir de las cenizas de su propia muerte. Epílogo. 15 años después. Punto de vista de Ren. Tenía 32 años cuando me paré en la montaña sagrada por primera vez desde mi muerte. Habían pasado 15 años desde mi regreso, 18 años desde que me mataron. Muchas cosas habían cambiado. El altar ya no estaba. Lo habíamos desmantelado piedra a piedra y lo habíamos sustituido por un jardín conmemorativo. Las flores florecían donde antes se había derramado sangre. Una fuente brotaba donde me habían atado las muñecas. Y en el centro, una estatua. No era mía. Yo lo habría rechazado. Era de un niño. Cualquier niño, todos los niños, con una inscripción. Aquí. La inocencia fue sacrificada por mentiras convenientes. Nunca más. Cada vida tiene valor. Cada niño merece protección. Recordad lo que se perdió. Construid lo que se necesitaba. Amber estaba a mi lado. Ahora tenía 12 años. Alta y fuerte, con el pelo oscuro de su padre y mis brillantes ojos azules. Había heredado dones divinos. Podía curar con un toque, mandar con su voz, ver la verdad y las mentiras. Pero lo más importante era que había heredado la bondad, la compasión, la profunda comprensión de que el poder estaba destinado a servir, no a dominar. ¿Fue aquí donde ocurrió? Preguntó en voz baja. ¿Dónde te mataron? Sí, dije, aquí mismo. Tenía 10 años, estaba aterrorizada, sola, y morí pensando que nadie me recordaría. Pero sí te recuerdan, dijo Amber. Todos te recuerdan. Lo estudiamos en las clases de historia. El falso sacrificio, el regreso de la reina luna.
Las leyes de Ashwood. Lo cambiaste todo, mamá. Lo cambiamos todo. La corregí. Tu padre y yo, Clara y la anciana Freya, todos los lobos que eligieron la reforma en lugar de la tradición. No fui solo yo, fuimos todos los que decidimos que la vieja forma de hacer las cosas no funcionaba y construimos algo mejor. ¿Todavía tienes pesadillas?, preguntó Ember sobre la muerte. A veces, admití. No tan a menudo como antes, pero sí, algunas heridas dejan cicatrices para siempre. El truco está en aprender a llevarlas sin dejar que te definan. Quiero ser como tú, dijo Ember, fuerte, amable y poderosa. Quiero ayudar a la gente como tú lo haces. La abracé. Lo harás. Ya lo haces. Pero Ember, no intentes ser como yo. Sé tú misma. Toma lo que te he enseñado y haz lo tuyo. Construye sobre lo que hemos empezado. Haz que el mundo sea aún mejor para tus hijos de lo que yo lo hice para ti. Lo haré, prometió. Nos quedamos allí un rato, madre e hija, mirando el lugar donde la muerte había intentado ganar, pero donde el amor había vencido. La niña, la asustada de 10 años que había llamado a su madre mientras moría sola, estaría orgullosa de en quién me había convertido. La reina luna que había regresado de la muerte para exigir justicia. La madre que criaba a una hija en un mundo donde ningún niño tenía que ganarse el derecho a existir. La compañera que había encontrado la curación a través del amor. Yo no había sido nadie. Habían intentado borrarme, matarme, hacerme desaparecer. Pero la diosa de la luna tenía otros planes. Me había traído de vuelta, me había hecho poderosa, me había dado un propósito, y yo había utilizado ese don para garantizar que ningún otro niño fuera sacrificado por conveniencia. Ese era mi legado. No el poder divino, ni la autoridad de Luna, sino el cambio. Un cambio generacional real y duradero. La niña que mataron a los 10 años había salvado a innumerables niños a los 32, y eso era suficiente. Esa noche, Derek y yo nos acostamos juntos en nuestras habitaciones, con su mano descansando sobre mi vientre, donde crecía otro niño, nuestro segundo hijo, al que llamaríamos Asher. ¿Eres feliz?, me preguntó en voz baja. Pensé en la pregunta, en la niña de 10 años que murió aterrorizada, en los 7 años de entrenamiento divino, en el regreso, las reformas, la resistencia y las victorias. En Ember, durmiendo al final del pasillo, a salvo y amada. En Asher, creciendo dentro de mí. En una manada que había aprendido a valorar cada vida. En la pareja que me había llorado durante 7 años y ahora me abrazaba cada noche, manteniendo a raya las pesadillas. Sí, dije, soy feliz, por fin, completamente feliz. No porque no tenga cicatrices, sino porque he construido algo hermoso a pesar de ellas. Hemos construido algo hermoso. Te amo, susurró Derek. Yo también te amo, dije. Gracias por intentar salvarme hace 18 años, aunque fracasaras, aunque yo muriera. Gracias por preocuparte lo suficiente como para intentarlo. Eso importó más de lo que jamás sabrás. Y gracias por volver, dijo él, por elegirme como tu pareja, por construir este futuro conmigo, por... Se le quebró la voz. Por dejarme ayudarte a sanar, como tú sanaste a todos los demás. Nos quedamos dormidos así, abrazados, completos, sanados y en casa. Y en algún lugar sabía que la diosa de la luna estaba sonriendo, porque la chica que había salvado había hecho exactamente lo que ella esperaba. Había cambiado el mundo. Un huérfano a la vez, una ley a la vez, un corazón a la vez, hasta que nadie tuviera que morir para demostrar que importaba, hasta que todos entendieran que el valor no se ganaba. Era inherente, divino, inquebrantable. La niña que sacrificaron a los 10 años se había convertido en la reina que necesitaban, y eso era suficiente. Fin.